Es muy importante recibir, es muy importante sentir, es muy importante tener la libertad otorgada por el Señor. Usted siéntase libre, pero como yo hablaba, como decía al inicio, siéntase libre, pero esa libertad usted no la use como para vivir a su manera, como para vivir como usted quiere, como para seguir viviendo siempre en ese yugo de esclavitud, en ese yugo de pecado, en ese yugo de amargura, de rencor, en esa atadura. Entonces nosotros debemos de reconocer que es muy importante que recibamos, que sintamos y que tengamos la libertad otorgada por el Señor Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros como hijos de Dios fácilmente podemos ser tentados a volver nuevamente a la esclavitud. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 1 les dice, ¿por qué ustedes vuelven otra vez a estar sujetos al yugo de esclavitud? Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos, dice, al yugo de esclavitud. Yo fui libre. Fui declarado libre, yo me sigo declarando libre. No tengo necesidad, como les dije, no tengo necesidad yo de hacer cosas para regresar y poder otra vez querer esa libertad. No, yo fui libre. Entonces dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero ahora mire lo que dice en San Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante dice, mire 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Vale, me detengo un poquito. ¿A quién se dirige el Señor Jesús? A los judíos que habían creído en él. En otras palabras, nosotros podríamos ser judíos, pero además de judíos, hemos creído en el Señor Jesús. Entonces, esta palabra es para nosotros. Entonces dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, no es nada más de decir yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, creo en el Señor Jesús y también como creyente en el Señor Jesús, yo debo de permanecer en la palabra del Señor Jesús y así, dice la palabra, yo seré verdaderamente un discípulo del Señor Jesús. Pero ahora mire lo que dice. Verso 32 dice, le respondieron ellos, se defienden, ¿verdad? Le respondieron ellos, el 31. Se habían equivocado ustedes, dice. Y conoceréis, entonces les dice, póngame el 31 otra vez. Entonces, el 31. El 31. Entonces dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora miren la palabra, levánteme la mano derecha. Verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire, todo lo que implica la libertad divina, una nueva persona, una nueva criatura. Entonces, para uno ser libre divinamente, no necesariamente es con creer o que ser llamado hijo de Dios. Es de permanecer en la palabra de Dios y conocer la verdad. Cuando yo conozco la verdad, dice la Biblia, yo soy verdaderamente ¿qué? Libre en el nombre de Jesús. Diga conmigo, Señor, si yo conozco la verdad, yo me declaro verdaderamente libre en tu nombre. Y dice, le respondieron ellos, en lugar de decir, sí, Señor, tiene razón, ¿verdad? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nada. Fíjense que, y esta es una gran mentira. Por ahí le voy a decir por qué es una gran mentira. Cuando ellos dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nada. Eso es como cuando alguien está en los caminos de Dios
y se aleja de Dios y dice, yo sigo siendo hijo de Dios. Yo no soy esclavo de nadie, cuando sabe que el enemigo, el diablo, lo tiene bien atado, bien amarrado. Ellos dijeron los judíos que habían creído en el Señor Jesús, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos están mintiendo, porque espiritualmente estaban lejos de Dios. Corporalmente ellos estaban bajo el yugo de esclavitud del Imperio Romano. Ellos no podían moverse por sí solos. Ellos ni políticamente ni espiritualmente eran independientes. Entonces nosotros, como hijos de Dios, declaramos esa sanidad divina. Tenemos una vida nueva. ¿Por qué? Porque creemos en el Señor Jesús, somos libres por el poder del Señor, conocemos la verdad de Dios y nos declaramos hijos de Dios. Hay una libertad ahí. Entonces dice, no hemos sido esclavos de nadie, pero son esclavos. Entonces dice, ¿cómo dices tú seréis libres? Verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel es el que tiene usted a la par, es el que tiene atrás, es el que tiene enfrente. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso hay que confesar los pecados para uno ser libre todos los días. Yo soy de las personas que siempre le va a recomendar a usted que todos los días confiese sus pecados, para que usted todos los días pueda ser libre y no ser esclavo del pecado. El que confiesa sus pecados, dice la Biblia, y se aparta, alcanzará misericordia. Verso 35, mire lo que dice la palabra. Verso 35, dice, Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El hijo libre. El hijo sí queda para siempre. O sea, nosotros, si nos declaramos hijos de Dios y ya el pecado no está en nosotros, dice que nosotros tenemos derecho a todas las cosas que hay dentro del reino de Dios, porque somos hijos de Dios. Y vuelve a repetir esta palabra en el verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres en el nombre de Dios. Eso es sanidad, eso es libertad divina. La libertad que viene de Dios. No estemos otra vez en ese mundo de esclavitud. Conocer la verdad nos hace libres a nosotros. Vivir sin Dios, mire, le voy a destacar así un poquito de su silla. Vivir sin Dios, sin el Señor Jesús, es vivir una vida de mentira, es vivir una vida de engaño, es vivir una vida de hipocresía. Aunque algunas veces tal vez a los cristianos dicen que son hipócritas, está bien, pero somos hipócritas en recuperación, ¿sí o no? Pero el que no está aquí sigue siendo hipócrita. Bueno, porque uno le dice, sí, sos hipócrita, de balde vas a la iglesia. Y usted diga, tenés razón, pero estoy en proceso de transformación. Estoy en recuperación. Entonces, y yo siempre digo, por lo menos cuando alguien dice hipócrita, tiene razón. Pero no es igual un hipócrita aquí dentro del templo que un hipócrita en el mundo. Te engaña menos el que está aquí. Te engaña más el que está allá afuera. Yo prefiero estar aquí. Eso era un paréntesis. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Estar sin el Señor, estar sin Dios, vivir sin Dios, sin el Señor Jesús, es vivir una vida de mentira, es vivir una vida de engaño, es vivir una vida de hipocresía. Y nosotros tenemos que
declarar esa libertad divina en nosotros, tener una vida nueva. No tenemos por qué estar otra vez sujetos, como dice la Biblia, a ese yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque en el Hijo del Señor la presencia del Espíritu del Señor está. Vea conmigo en Lucas capítulo 4, versículo 18. Está hablando el Señor Jesús. Dice el Señor Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Pero oiga este otro: a poner en libertad a los oprimidos. Nosotros tenemos que declararnos libres todos los días. Estamos expuestos a los yugos de pecado, a los yugos de esclavitud, pero nosotros nos declaramos libres por el poder de Dios, por el poder de la sangre del Señor Jesús. Cambiemos las amarguras, cambiemos las aflicciones, cambiemos las opresiones por la oración, por la adoración al Señor, por la alabanza al Señor, y seamos verdaderamente libres, como dice la palabra. El que está bajo el yugo de esclavitud está bajo aflicción, está bajo opresión, está en una amargura terrible. Entonces nosotros que somos libres, diga conmigo: soy libre. Yo cambio la amargura por oración, cambio la opresión por adoración, y cambio la tristeza por la alabanza al Señor. Y usted se ha dado cuenta que mientras uno está bajo esos yugos de esclavitud, lo que menos quiere y lo que menos anhela es orar, adorar, alabar al Señor. Pero eso uno tiene que estar totalmente libre. Por eso dice la Biblia, el Señor Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si usted es un hijo de Dios, cree en el Señor Jesús, permanece en la palabra del Señor Jesús, usted es libre. Con usted está el Señor Jesús. Ahí llegó las buenas nuevas, ahí llegó la sanidad al quebrantamiento de corazón, ahí llegó la libertad estando usted cautivo, ahí llegó la vista estando usted ciego, ahí llegó la libertad estando usted oprimido. Cambiemos todas esas cosas, cambiemos las amarguras, las aflicciones, las opresiones, por la oración, por la adoración, por la alabanza al Señor. Mientras más nos sometemos a Dios, más permanentemente vamos a experimentar la libertad de nuestra alma, la libertad de nuestro espíritu. Mientras más usted se somete al Señor, más permanentemente usted va a experimentar la libertad de su alma, la libertad de su cuerpo, de su espíritu, sentirse libre en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo lo transforma. Ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos del mundo, no somos esclavos del diablo. Mejor prefiramos ser esclavos de Dios. Fíjese que no hay comparación, y hay una tremenda diferencia ser yo esclavo de Dios que ser esclavo del mundo. Ser esclavo del Señor, ser esclavo del Espíritu Santo, que ser esclavo del diablo. Hay mucha gente que son esclavos del trabajo y prefieren ser esclavo del trabajo a ser esclavo del Señor Jesús. Entonces, y a veces regresan cuando ya no tienen trabajo. Pero cuando yo soy esclavo del Señor Jesús, soy esclavo de Dios, siempre voy a tener trabajo. Y siempre va a estar la bendición del Señor conmigo. Ese era un paréntesis hoy. No nos acomodemos nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 69, versículo 29, dice: mas a mí, afligido y miserable,
Así se siente uno cuando está en esclavitud. Así se siente uno cuando está en esclavitud. ¿Cómo dice la palabra? Salmo 69, versículo 29. Mas a mí, afligido y miserable. ¿Cómo estaba el salmista? Estaba afligido. ¿Estaba qué? Miserable. Cuando uno es esclavo, siempre va a estar afligido y siempre va a ser miserable. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Tiene la libertad. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los necesitados, a los menesterosos, y no menosprecia a sus prisioneros. Es el tiempo de venir al Señor. Es el tiempo de recibir la libertad divina. En necesidad me acerco a Dios. En prisión yo me acerco a Dios. Y Dios es el que rompe esas ligaduras, esas ataduras que me quieren mantener otra vez en la esclavitud. En el nombre de Jesús. No nos acomodemos a la opresión. No nos acomodemos a la esclavitud. Cuando nosotros nos proponemos salir, Dios nos ayuda a salir. Soy una de las personas que siempre le va a enseñar a usted a que su fe sea grande, a provocarlo a que usted tenga fe. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar a no acomodarnos. Eso nos va a ayudar a salir adelante. No nos acomodemos a la opresión. No nos acomodemos a la esclavitud. Cuando nos proponemos salir, Dios nos ayuda a salir. En el nombre de Jesús. Yo me propongo salir. Diga conmigo, Señor, yo me propongo salir de todo yugo de esclavitud, de todo yugo de presión. En el nombre de Jesús, me propongo salir. La opresión, la esclavitud, todos esos yugos entristecen, deprimen, enferman y hacen que la persona se sienta frustrada. Entonces, por eso debemos de inspirar la fe, debemos de inspirar el querer salir nosotros de esos yugos de esclavitud. No nos acomodemos a eso. Usted siente como que ha bajado su ánimo, usted lo levanta en el nombre de Jesús. Usted siente que ha bajado su fe, usted levanta su fe en el nombre de Jesús. Usted siente que está lejos de Dios, usted procura acercarse al Señor. Usted siente que se está debilitando espiritualmente, usted se levanta en el nombre de Jesús. Y usted se da cuenta. Entonces dice la palabra, este versículo, el 33. Porque Jehová, dice, oye a los menesterosos y no menosprecia a los prisioneros. Nos pasa a nosotros como le pasó a Lázaro. Cuando Lázaro fue enterrado, fue sepultado, fue amarrado prácticamente. Era como que amarrado ahí, envuelto en sábanas y de todo. Cuando el Señor Jesús lo resucitó, ¿qué le dijo a la gente? Exacto. Entonces nosotros veníamos tal vez puros zombies a la presencia del Señor. Y el Señor nos ha hecho que libres. Se rompen, se desatan esas ligaduras de opresión en el nombre de Jesús. Por eso hay que estar siempre que libres en el nombre de Jesús. El domingo pasado vimos en la palabra, este pasaje, la gente que mire, David, y a veces nosotros, puede ser que después de estar un tiempo contento y alegre, viene un tiempo como que nos apachurramos, ¿verdad? Como que nos sentimos tal vez hace un mes, hace un año estábamos cantando alegres, glorificando al Señor, y en eso vino una prueba, vino una crisis, vino una enfermedad o vino una necesidad, nos quedamos otra vez así. David mata a Goliat. David es exaltado por el pueblo y eso crió celos en Saúl. El pueblo decía,
mató Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl dijo, pucha, a este le dan, a mí me dan 1000 y a aquel le dan 10,000, poco falta que sea rey, profeta, ¿verdad? Entonces, y cabal. Entonces dice la palabra que Saúl empieza a sentir envidia por David y lo empieza a perseguir, y lo empieza a perseguir, y lo empieza a perseguir, pero no para abrazarlo ni para felicitarlo, empieza a perseguirlo para matarlo. Y en una de esas, David tiene que huir, porque Jonatán, el hijo de Saúl, le dice, mira, es mejor que huyas, porque mi papá ha decidido matarte, pero no te preocupes, soy tu cuate, soy tu amigo, y cualquier cosa yo te voy a contar cómo está la situación de mi papá. Y yo creo que él no va a poder contigo. Primero de Samuel, capítulo 22, versículo 1, dice, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Ya oímos un poquito la interpretación de qué es lo que significa Adulam. Adulam significa reposo, refrigerio, tranquilidad. Entonces, como para meterse en una cueva y decir, aquí estoy seguro, estoy tranquilo, no se siente nada. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en alguna cueva. Yo he tenido, a mí me dan miedo las cuevas, porque por ahora siento de que se junta todo eso y me hace venir ahí sangre, ¿verdad? Pero meterse en una cueva es un silencio sepulcral, una tranquilidad. Y creo cuando hay unos riachuelitos ahí, de unos cangrejos que van ahí, todo eso. Y es cierto, son tiempos de reposo, tiempos de paz, pero cueva es una cueva. Tarde o temprano lo pueden encontrar uno en una cueva. Entonces uno lo que tiene que hacer, aunque la cueva pueda ser tranquila, de reposo, de refrigerio, no dejará siempre de ser una cueva. Dice la Biblia, David huyendo de Saúl va y se refugia en la cueva de Adulam. Entonces dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y después, no solamente él, no solamente la familia, versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Y qué más? Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Todos endeudados, todos afligidos, todos amargados de espíritu. Dígame usted qué bueno podría ser. Pero Dios es poderoso. Diga conmigo, Dios es poderoso. Dígalo otra vez, Dios es poderoso. Él hace libre al que está oprimido. Él hace libre al que está siendo esclavizado. En el nombre de Jesús. Viene David huyendo. Viene su familia con él. Y vienen 400 hombres más. Y todavía le dice, va a ser nuestro jefe. Yo, afligido y endeudado y amargado y huyendo, jefe de otro grupo de endeudados, afligidos y amargados. Pero Dios es poderoso. Dice la Biblia que David salió de esa situación. Salió de eso. Cuando nosotros somos, dice, cuando nosotros somos perseverantes en busca de la libertad, vienen los resultados de bendición a nuestro favor. Y miren, hermanos, los mejores salmos fueron escritos por David cuando estaba en el tiempo de crisis. O sea, usted, levánteme la mano derecha, sus mejores palabras para con Dios van a salir cuando usted está en tiempo de crisis, en tiempo de adversidad. Escriba sus salmos. Cuando usted está en problemas, cuando usted está en dificultades, cuando usted está con deudas, cuando usted está oprimido, cuando usted se siente esclavizado por algo, o algo que lo quiere apachurrar, o algo que lo quiere oprimir. Escriba sus salmos. David escribió los mejores salmos. Está en el libro de los salmos cuando él estaba en esta situación de amargura, de depresión, de aflicción, de
de no querer morir, de huir. Entonces, cuando somos perseverantes en busca de la libertad, vienen los resultados de bendición a nuestro favor. Tarde o temprano, cuando nos sometemos a Dios, vamos a ser libres. Se cumple la palabra de Dios. Recibimos nosotros la libertad divina. Nunca, óigame, nunca es el deseo de Dios que estemos bajo el yugo de opresión. Nunca es el deseo de Dios que estemos bajo el yugo de esclavitud. Nunca es el deseo de Dios que usted esté amargado. Nunca es el deseo de Dios que usted esté afligido. Nunca es el deseo de Dios que usted esté oprimido. Nunca es el deseo de Dios que usted esté endeudado. Nunca es el deseo de Dios que usted sea pobre. Nunca. El deseo de Dios es todo lo contrario de eso. El deseo de Dios es que nosotros estemos bien, que estemos libres en el nombre de Jesús. Por eso, esa es la libertad divina. Esa es la nueva vida que nosotros tenemos en Dios. Nunca es el deseo de Dios que estemos bajo el yugo de opresión o que estemos bajo el yugo de esclavitud. Ahora miren estos hombres. Fíjense pues. Miren cómo son estos hombres. Primero de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. ¿Cómo cambian las cosas? Cambian las cosas tremendas. Se le acercaron a David, su familia y todas estas personas amargadas, endeudadas y afligidas. Ahora mire, primero de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Estos son. ¿Sigue diciendo que ellos son afligidos? ¿Sigue diciendo que ellos están oprimidos? ¿Sigue diciendo que ellos están afligidos? ¿Que están endeudados? Dice la palabra. Estos son los principales de los valientes que David, ¿qué? Tuvo. Ahora, ¿es cierto que tuvo? ¿Y qué gente se le acercó a él en la cueva de Adulam? ¿Fueron valientes? No. Eran cobardes igual que David. Afligidos, endeudados, amargados, los que se le acercaron a él. Pero, levante la mano derecha, pero con la mano de Dios y con el poder de Dios, somos libres de todo yugo de esclavitud en el nombre de Jesús. Dice la palabra, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme ¿qué? A la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Hasta funcionario del reino. ¿Qué le parece? Vale la pena declararse uno libre. Vale la pena no volver uno otra vez a esclavizarse. Vale la pena en el nombre de Jesús declararnos libres de todo yugo de opresión, de todo yugo de esclavitud en el nombre de Jesús. La libertad divina nos da nueva vida y nos hace ser bendecidos y nos hace ser prósperos. Una persona afligida, amargada, no sueña. Endeudada, una persona endeudada no sueña, solo está pagando, solo está pensando a qué hora le van a tocar la puerta o a qué hora le va a recibir una amenaza de juicio. Pero cuando Dios está con nosotros, el Señor nos ayuda a salir de todas estas cosas. La libertad divina nos da nueva vida y nos hace ser bendecidos y prósperos. La libertad divina nos da nueva vida y nos hace honrar a Dios por las bendiciones recibidas. Fíjense pues. En el rubro de los que llegaron con David a la cueva de Adulam, había que ellos también estaban, además de afligidos y amargados, estaban ¿qué? Endeudados. Dígame usted, en deuda, ¿quién puede honrar a Dios con sus ofrendas y sus diezmos? Nadie. No damos porque estamos endeudados. Para mí quiero, tal vez alguna vez usted habrá expresado, para mí quiero, no digamos para dar. Mire lo que dice la palabra de Dios. Oiga pues, primero de Crónicas, capítulo 29, vamos más adelante, versículo 6, dice la palabra. Entonces los jefes de familia y los principales de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios
5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Quiénes? Los que hace algunos años atrás estaban bien amolados, ¿verdad? Estaban bien endeudados. Ahora, ¿cómo son? Prósperos. O sea, prósperos. Dios es poderoso para sacarlo. Por eso dice la Biblia que Dios levanta del polvo ¿a quién? Al pobre. Dice, lo levanta del muladar, dice otra versión. Lo levanta del estiércol y lo lleva a lugares honrosos, dice la Biblia. Verso 10 dice, asimismo se alegró mucho el rey y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Aquí David ya no está afligido. Aquí David ya no está oprimido. Aquí David ya no está esclavizado. Aquí David está libre en el nombre de Jesús. Él dice, Jehová dice, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyos. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Tremendo, ¿verdad? Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido, óigame, y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, cuando uno está endeudado, Dios le da, paga sus deudas y después adora al Señor, glorifica el nombre del Señor. Cuando uno está afligido, Dios lo libera y se levanta en adoración y alabanza al Señor. Cuando uno está oprimido, el Señor le quita las ataduras de opresión y salta en alegría y en alabanza para el Señor. Porque nosotros extranjeros somos y advenedizos. Somos delante de ti, como nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, óigame esto, verso 16, qué precioso este versículo. Dice, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es que tuyo. Uno que salió de las deudas, uno que salió de la aflicción, uno que salió de la opresión, ahora dice, Señor, todo esto es tuyo, porque tú me lo diste, Señor. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Miren ustedes, de la esclavitud a la libertad, de la opresión a la libertad, del endeudamiento a la abundancia, a la sobreabundancia. Es como de la enfermedad a la sanidad. Solo Dios lo puede hacer. Manifestemos nosotros esa libertad divina que tenemos. Somos nuevas criaturas. Somos nuevas personas en el nombre de Jesús. Experimentemos la vida nueva. Recibamos la libertad divina que Dios nos ofrece.